Bueno, qué lindo pesebre viviente que tuvimos con la historia de este nieto y el abuelo. Qué bueno poder escuchar estas buenas noticias de gran gozo, que realmente son de gran bendición para cada uno de nosotros. Y el gran desafío que tiene la Navidad para todos nosotros, desde los más grandes hasta los más chicos, es este desafío de no solamente esto que, si estamos acá y venimos escuchando esto, si ya con haber recibido la invitación y haberte animado acá a acercarte a la iglesia, seguramente ya hay contexto este de saber que la Navidad no es solamente el día de la familia, no es solamente un día para juntarse, para hacerse regalos, sino que estamos celebrando algo que viene mucho más allá. Se ha tomado esta fecha a lo largo también de los años, de los últimos siglos en realidad, para conmemorar el nacimiento de Jesús. Y eso es un gran desafío para nosotros, porque muchos de nosotros a veces no sabemos conectar y decimos, qué lindo esto de que nació Jesús, qué lindo poder tener las representaciones, qué lindo las canciones, estas canciones navideñas o los villancicos, le decimos a veces, que nos mueven algo dentro, ¿no? Nos hacen sentir cosas lindas, pero a veces, por más que nos hagan sentir de una manera particular, no siempre somos conscientes de la realidad de eso, de qué tiene eso que ver conmigo. No, muchas veces decimos, pero mira qué lindo, qué espectacular, pero muchas veces nosotros perdemos la conexión con decir, bueno, pero esto ¿tiene algo que ver conmigo? ¿Se conecta o esto es simplemente, mirá qué lindo la Navidad, mirá qué lindo el niño Jesús, mirá qué lindo ahora dentro de un par de días el día de Navidad, aparte de los regalos tenemos el pesebre debajo del árbol, los que lo tienen, y ya está. Y después todo vuelve a ser igual que antes. Pero ¿saben qué? A pesar de que pasaron 2000 años desde el nacimiento de Jesús, porque ¿qué año estamos? 2024, ya algunos dentro de unos días se va a empezar a confundir porque ya se va a hacer 2025 y van a seguir diciendo 2024. Es siempre el problema ahí con el cambio de año, ¿no? Pero el gran desafío con esto es ya pensar en que estamos en el año 2024. ¿Qué significa? Que el nacimiento de Jesús fue un evento que partió la historia en dos. No estamos viviendo en el año 2024 después de, no sé, de que la fundación del Imperio Romano. No estamos viviendo el año 2024 después de, no sé, el descubrimiento de América. No estamos viviendo el año 2024. Estamos viviendo el año 2024 después de Cristo. Y esto realmente es algo importante porque significa que esto fue algo que cambió la historia para siempre. Y vamos a ver un poquito por qué. Así que les pido unos minutos nomás para estar acá bien atentos con nosotros, porque me encantaría que podamos contemplar hoy no solamente, qué lindo la representación, qué lindo esto, sino cómo este nacimiento que hoy recordamos, que recordamos cada año, de verdad tiene que marcar un antes y un después. También tiene que haber un antes y un después de Cristo en tu vida y en mi vida, si no lo ha habido. ¿Y vieron algunos de ustedes que apareció en un momento un personaje, un profeta ahí que se llamaba profeta Isaías, que apareció con un rollo por ahí? Y leyó un pasaje que a mí me gustaría volverlo a leer, porque hay algunas cosas muy impresionantes. Este profeta que vivió más de 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y ya, recibiendo esta palabra de Dios, él dijo, miren lo que dice ahí Isaías capítulo 9, yo le voy a leer un poquito más de lo que nos leyó acá el profeta Isaías. Pero dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo
y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y acá justo lo que sigue ahora es este famoso versículo que nos habla ahí de que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Pero todo esto queda un poco confuso lo que yo venía leyendo recién. Pero ¿de qué viene hablando? ¿Qué es lo que venía proclamando? Decía que el pueblo, pero no solamente el pueblo de Israel, pero la humanidad en sí, vivía en oscuridad. Vivía en medio del dolor, vivía en medio de la opresión, vivía en medio de la soledad, vivía en medio de un montón de cosas que hacía que todo se sintiera, dice, en medio de la angustia, que se sentía en la oscuridad, un pueblo que andaba en tinieblas, un pueblo que también que vivía bajo el peso de un opresor. Y a pesar de que esto fue dicho hace más de 2500 años atrás, la realidad es que esto no ha cambiado mucho para nosotros. Muchos de nosotros, si miramos a nuestro alrededor y miramos cómo vivimos nosotros, cómo vive nuestra familia, cómo viven nuestros amigos, cómo está la sociedad hoy en día, creo que muchos, si somos sinceros, podemos mirar y podemos reconocer que estamos en medio del tiempo donde mucha gente y muchos de nosotros y muchos de nuestros seres más queridos viven en medio de la oscuridad, viven luchando con un montón de depresión, viven luchando con una falta de sentido en la vida. Mucha gente que lucha porque no sabe por qué vive ni para qué vive. Mucha gente que se siente completamente desesperanzada. Mucha gente que siente que la vida lo ha pasado por arriba y que también se sienten víctimas de un montón enorme de situaciones. Y hay una razón muy clara que es expresada a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Y la razón, la gran explicación, que nadie ha podido encontrarle otra explicación a esto, es que el corazón humano de absolutamente todos está gobernado por el pecado. Y el pecado es la decisión que cada uno de nosotros, todos los que estamos acá, si hemos nacido, si tenemos conciencia, si hemos tomado decisiones, hemos voluntariamente decidido pecar, que es el habernos rebelado en contra de nuestro Creador. Y algunos de ustedes pueden decir, no, bueno, yo sé sí que hay gente pecadora, que hay gente mala, yo sé que hay gente que ha hecho mucho daño, yo he sufrido el daño de muchas otras personas, pero yo en realidad yo soy una buena persona, soy una buena gente. Pero yo te pregunto, aquellos que se consideran buena gente, buenas personas, muchas veces son los primeros en darle la espalda al Creador, darle la espalda a Dios, porque le dicen justamente, como yo soy bueno, pero yo me he manejado bien, yo no te necesito, yo puedo vivir a mi manera, yo puedo creer en Dios a mi manera, yo puedo vivir y tomar las decisiones como yo quiera, de la manera en la que yo quiera. Y la palabra de Dios dice que esa es una de las rebeldías más grandes, y uno de los pecados más graves en contra de nuestro Creador, porque es el creernos que nosotros, simples criaturas débiles e indefensas, nosotros podemos darle la espalda a Dios y decirle no te necesito. Y eso es lo que termina sumergiendo nuestras vidas, nuestros corazones en la mayor oscuridad de todo. Así que por eso que la Biblia es clara que todos nosotros somos pecadores y todos nosotros necesitamos de Dios. Pero acá en una de las últimas cosas que les leí acá de Isaías dice, este pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y dice, y la luz resplandeció sobre ellos y se alegrarán delante de ti. ¿Por qué? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, el reino, va a ser puesto sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reinado. Esto es impresionante, porque nosotros decimos que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros queremos contar cuál es el mensaje de Dios, cuál es el mensaje de la Biblia, siempre nos referimos a esto como evangelio. Queremos contarte del evangelio, que
es una palabra que viene del griego que lo que significa es buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que todos aquellos que vivíamos en oscuridad ahora podemos recibir vida, luz, podemos recibir una vida nueva, porque Dios mismo vino a traernos la solución al problema de nuestro pecado. Y la solución fue esta, que nació un niño. Que Dios mismo se hizo hombre. Dice que este niño que nació se le llamó Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Solamente Dios mismo puede recibir este título. Solamente Dios mismo puede recibir esta declaración sobre él, sobre quién él es, sobre su identidad. Solamente Dios. Y el misterio de la Navidad, ¿saben cuál es? Que Dios, a quien nosotros le dimos la espalda, aquel que dice que nosotros, siendo un pecador, siendo enemigo de Dios, Dios mismo se hizo hombre para habitar entre nosotros, tomó forma de siervo, como un niño nació, indefenso, como un niño él se recubrió de humanidad sin perder su deidad, sin nunca dejar de ser Dios, pero sí revistiéndose de todo lo que implica venir a un mundo tan quebrado como el nuestro, con pecado, con dolor, con sufrimiento. Él sufriendo también la opresión de otros, de gente que lo maltrataban, de gente que lo despreció acá en la tierra. El depender de sus padres humanos, el que le tuvieran que enseñar al Dios creador del universo, aquel que con su palabra creó todo lo que existe, tuvo que aprender a hablar. Aquel que solamente con su poder fueron creados los cielos y la tierra, tuvo que aprender a caminar. Es el gran misterio de la Navidad. Pero el mayor, aún mayor que todo eso, que el creador de todo el universo, él, su presencia y su plenitud reposó sobre ese niño. Lo más hermoso de todo es que ese niño, ese nacimiento tuvo un propósito. No quedó acá, no quedó con esos pastores, no quedó con esos sabios del oriente que vinieron, no quedó con eso, sino que el propósito de ese nacimiento fue un hombre que creció sin pecado, fue el único hombre que nunca pecó y que llegó a ser traicionado, llegó a ser condenado injustamente a muerte. Y fue el único que por nunca haber pecado, él, y por ser Dios mismo también, por tener toda la deidad contenida en él, fue el único que al morir pudo morir en lugar de otros. Porque aun si todos nosotros fuéramos condenados a muerte, ¿saben qué? La palabra dice que la paga del pecado, lo que nosotros merecemos por el pecado, es la muerte. Por lo tanto, ya está, morimos y como mucho pagamos por nuestros pecados. Pero lo maravilloso es no solamente que no mereció morir, sino que en el hacerlo, Él tomó mi lugar y tomó nuestro lugar, pagando el precio por nuestros pecados. Y lo impresionante es que al hacerlo, no quedó ahí. Hay tres cosas maravillosas que inician con el nacimiento. El nacimiento que le llamamos la encarnación, porque Dios pico tomó forma de hombre, se hizo hombre, pero después vino la muerte en entregándose en lugar nuestro, pero pues eso no podía terminar ahí, porque si no hubiera sido un hombre más que murió y quedó sepultado en una tumba. Pero lo maravilloso de Jesús es que aquel que dice la palabra de tu día descendió del cielo para tomar forma de niño, para nacer como un niño, luego de su muerte, el tercer día, dice la palabra de Dios que Él resucitó con poder. Y resucitó con el mismo poder que Dios le dio, con el mismo poder con el que creó los cielos y la tierra. Con ese poder Él volvió de la muerte a la vida. Y es por eso que hoy le cantamos a un Dios que está vivo, le cantamos a un Dios que tiene poder. Y es aquel que tiene el poder para obrar sobre esa muerte y perdonar cada uno de nuestros pecados, cada uno de tus pecados, de mis pecados. Y ahí es donde se completa la pieza final del puzzle del misterio de la Navidad. Y este Dios que nos dice acá que es un admirable consejero, aquellos que deciden vivir la vida bajo el consejo de Dios, tendrá una gran y hermosa vida.
por seguir y obedecer las palabras del admirable consejero. Aquel es un Dios fuerte que puede sostener al débil en sus brazos, aquel que vino a identificarse con los pobres y los débiles. Es también aquel que dice que es un Padre eterno, aquel que por más que nació en un pesebre, Él estuvo desde siempre y estará para siempre, aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que no tuvo principio ni tendrá final, es aquel que decidió venir y entrar en nuestro mundo, entrar en este mundo finito y limitado, para identificarse con nosotros. Y es aquel que también lo llama príncipe de paz, porque solo aquel que no solamente nunca pecó, no solamente aquel que se entregó en tu lugar para pagar el precio de tus pecados y de mis pecados, sino también aquel que nos entiende en nuestros problemas y debilidades, dice Hebreos 4, dice, por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, Hijo de Dios, que es aquel que comprende nuestras debilidades, porque las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y por eso también se le llamó, como este cuarto título que le dio Isaías, Príncipe de Paz. Porque aquel que fue a la cruz para pagar por tus pecados, aquel que fue sepultado, aquel que resucitó en vida y con poder, es aquel que puede traer paz a tu vida en medio de cualquier tormenta. ¿Sabes por qué? Porque solamente aquel, que cualquier experiencia terrible por la cual vos estés pasando, es cierto que te entiendo. ¿Alguien pecó contra vos? ¿Alguien te lastimó? Nadie pecó ni lastimó tanto a alguien como lastimaron y pecaron contra Jesús. ¿Alguna vez sufriste una injusticia? Nadie fue el receptor de una injusticia tan grande como la de Jesús, aquel que siendo inocente fue condenado a muerte y brutalmente asesinado. ¿Alguna vez te sentiste solo? Dios mismo, hecho hombre, le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez sentiste que tus amigos te dieron la espalda? Jesús, horas antes de ser crucificado, le pidió a sus amigos más cercanos que pudieran estar con Él, que pudieran orar por Él, que pudieran velar, que pudieran estar ahí acompañándolo en el momento de tristeza. Y sus mejores amigos se quedaron dormidos y no lo acompañaron. ¿Alguna vez fuiste tentado? Nadie fue tentado como Jesús, incluso para pecar. Así que Él entiende nuestras tentaciones. Lo único que Él nunca cedió ante la tentación, porque Él estaba firme en su identidad como el Hijo de Dios. Y el Padre, en el momento en el que Jesús comenzó su ministerio público, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma. Y dice que se escuchó una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo sumo agrado, en quien me alegro. Y sabes que Él vivió toda su vida sin pecado, en amor, entregándose por otros, para que ahora vos y yo podamos ser también hijos amados de Dios. ¡Qué Dios tan maravilloso que tenemos! No hay nadie como Él. No hay nadie que se le compare a nuestro Dios. Porque Él quiere ser nuestro Dios fuerte y quiere ser fuerte cuando nosotros somos débiles. Él quiere traernos paz cuando este mundo parece que se derrumba y que todo nos sacude. Él es aquel que nos trae un admirable consejo. Él estuvo siempre y estará siempre con nosotros. Y quiero ya terminar con una última cosa. En el pasaje en el cual también se inspira mucha de esta obra que estuvimos viendo, de esta representación, es el relato del nacimiento de Jesús que está en Lucas capítulo 2. Quiero leerlos unos versículos ahí, a partir del versículo 17, que es después que vinieron los pastores. Los pastores escucharon a esos ángeles y el coro de los ejércitos celestiales que cantaron y empezaron diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres
Dijeron, vayan a Belén, que ahí ha nacido un niño. Y fueron y se encontraron. Y dice ahí que después de verlo, después que los pastores vinieron y vieron al niño, los pastores contaron a todos los que estaban ahí lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. ¿Quiénes eran todos los que estaban ahí? Imagínate, acaba de nacer un niño. Nosotros tenemos siempre, a veces por falta de presupuesto, personajes, tenemos acá a José, María, y ahí eran los pastores, pero imagínate, el pesebre tradicionalmente era como un establo que había en la parte de atrás de la casa. Había alguien, una casa, una familia, que les había cedido ese lugar. Y el niño recién nacido estaría, esa familia también ahí acompañando, vería gente de la comunidad. Belén era un pueblo muy pequeño, todo el pueblo se habría enterado de este nacimiento, habría mucha gente con ellos. Había muchos que habían venido también, pero estos pastores vinieron de lejos y le estuvieron contando lo que ellos habían visto y oído de los ángeles que se le aparecieron en medio del desierto, a muchos de ellos. Y dice que cuando contaron todo eso, dice, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas. Pero María, dice, guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál va a ser tu actitud hoy al salir de acá? ¿Vas a tener una actitud como otro de los espectadores de este nacimiento, casi como estuvimos todos acá siendo espectadores del nacimiento, que dice que escucharon estas cosas, escucharon el mensaje y se quedaron asombrados? Dijeron, ¡pah, qué lindo, qué tremendo! ¡Qué genial esto! Y claro, nosotros escuchamos del nacimiento de Jesús, escuchamos que Dios mismo se hizo hombre, y si vos más o menos tenés algo de fe, si tenés, como dicen muchos uruguayos, ¿no? Dice, yo creo en Dios a mi manera. No, sí, yo creo que existe un Dios. Y te cuentan esto, que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña de que Dios mismo se hizo hombre. Uno tiene como una cierta afinidad, uno dice, pero mira qué lindo, qué simpático, ¿no? Qué lindo escuchar esta historia, ese tiempo no la escuchaba. Qué lindo refrescar la memoria con estas cosas. Nos hace sentir cosas lindas, terminar el año así. Y esa es una actitud que podemos tomar. Decir, asombrarnos, decir, mira qué lindo, mira qué simpático que suena todo esto. Pero acá Lucas, que es el autor de este evangelio, separa cuál fue la actitud que tuvo María. Dice que María tuvo una actitud muy diferente a la de los que estaban ahí también presenciando este relato de los pastores y de esta visión que ellos habían tenido de los ángeles. Dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón. O las atesoraba, también dice otra versión ahí. Las atesoraba. Al atesorarlo tiene este sentido de decir, se dio cuenta que esto era valioso como un tesoro y se lo quedó. Por eso es que la palabra de Dios también compara el reino de los cielos como un hombre que iba un día por el campo y se encontró con un gran tesoro de un valor incalculable. Y al ver el tesoro se dio cuenta que nunca en su vida se iba a encontrar con algo de tanto valor como ese tesoro. Y dice que entonces cuando vio que ese tesoro estaba ahí escondido en un terreno, fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro. Esta es la idea cuando dice que María atesoraba estas cosas en su corazón, se las guardó en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Esta es la actitud de alguien que entiende que este mensaje tiene todo que ver conmigo. No es algo simpático ahí para recordar una vez cada tanto, igual y qué lindo, yo tengo fe, está bien, me acerco en Navidad, capaz que en Pascua también vengo de vuelta a ver si hay un programa especial de Pascua. Que si no, esto requiere una respuesta. Si el creador del universo se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, voluntariamente entregó su vida para ser traicionado y para morir por los pecados de la humanidad. Y lo hizo por amor. Él podría haberlo evitado. Si el Dios que con sus palabras creó el universo, él con sus palabras dice que podría haber llamado a una legión de ángeles que vinieran a defenderlo y que vinieran a liberarlo en el momento que fue traicionado. Pero la palabra dice que como un cordero que iba al matadero no abrió su boca, sino que se entregó y lo hizo por
amor. Entonces, déjame conectar esta historia una vez más contigo, con algo que no importa cuántos años hayan pasado, no importa lo que haya pasado en tu vida o en tu historia, esto tiene que ver con vos. Dios, el creador del universo, te ama profundamente y te ama a vos, amó a toda la humanidad, pero se entregó por vos y te ama, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que haya pasado en tu pasado, no importa los pecados que hayas cometido, no importa los años que vos hayas vivido ignorando a este creador, incluso ni siquiera importa lo genial que vos te creas que sos. Y ahora alguien acá te está diciendo que eso es parte del ser un gran pecador. Pero este Dios maravilloso te ama y te amó hasta lo sumo, te amó hasta el final. Y ese amor hasta el final se ve como alguien te entrega su vida por sus enemigos. Pero te amó tanto que Él no quiere que sigas siendo enemigo de Dios, Él quiere que te reconcilies con Él. Él quiere que puedas entregarle su vida. Él quiere que puedas responder como le hizo María, atesorando, guardando en tu corazón, recibiendo este hermoso regalo que Dios hizo al entregar a su Hijo para nacer, vivir, morir y resucitar por la humanidad. Así que de esto se trata. Y esta es la invitación. ¿Vas a simplemente decir, che, qué lindo esto, qué simpático? ¿O vas a decir, no, si esto tiene todo que ver conmigo, si este nacimiento es lo que marcó un antes y un después en la historia, y ha marcado un antes y un después en la historia de tantas personas, quiero que marque un antes y un después en mi vida. Y hoy es la noche, miren, dicen Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que comprase, para que pague por los pecados de los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Y me encanta esta frase que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo de Dios. Y me encanta porque es una frase que significa todo y que al mismo tiempo no sabemos lo que significa. Pues ¿sabes lo que significa el cumplimiento del tiempo? Es cuando Dios se le antojó. Cuando Dios vio que era el tiempo indicado a sus ojos, a su vista, a su manera de entender y de planificar la historia. No sabemos por qué Jesús vino hace 2000 años, podría haber venido hace 2500 o podría haber venido hace 300 años, podría haber nacido ayer. Sin embargo, en su sabiduría Él eligió que naciera Jesús en ese tiempo y en ese momento y en ese lugar y de esa manera. Y de la misma manera, Jesús también tiene un cumplimiento del tiempo para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Quiero invitarte a que consideres si quizá hoy no es el cumplimiento del tiempo de Dios y del Evangelio para tu vida. Y quizás no es hoy el día en el que diga, Dios me está llamando y quiere que hoy sea el día en el que yo entregue mi vida a Cristo y me reconcilie con Él de una vez. O quizás si vos en algún momento de tu vida ya tuviste un momento en el cual habías seguido a Dios, que ahora puedas decir, este es el momento en el cual me reconcilio con Él y vuelvo al camino de Dios, porque yo venía viviendo alejado de Él. Así que te voy a invitar a que puedas tomar un momento de reflexión personal. Quizá puedas cerrar tus ojos donde estás y puedas orar. Y decirle con tus palabras, pero con tus palabras expresarle con claridad. Jesús, gracias te doy por enviar a tu Hijo a nacer, a vivir sin pecado, a morir en esa cruz, en mi lugar. Y gracias por resucitado. Reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que te necesito y que solo no puedo. Quiero entregarte mi vida. Quiero que me des un corazón nuevo.